Hola viajeras y viajeros, esto es Búho Tarot y esta es la lectura para Acuario y su ex. Recuerden que si el contenido de este canal es de su agrado, no duden en suscribirse, darle like, compartir y por supuesto también comentar, porque eso ayuda muchísimo al crecimiento de este canal y como saben yo siempre se los estoy agradeciendo. He estado ausente algunos días por cuestiones anímicas y personales, pero estamos de vuelta aquí para seguir con sus tiradas amigos y amigas de Acuario. Vamos a comenzar primero viendo cómo se encuentran ustedes respecto de la otra persona y luego veremos cómo está la otra persona. Vamos a comenzar de una vez con su tirada amigos de Acuario. Empezamos con la carta del juicio. Una carta karmática, una carta que nos habla de alguna manera de recibir o de cosechar aquello que se ha sembrado, aquello que se ha trabajado, ya sea positivo o negativo. Es una carta que, como lo dije, a mí se me hace muy karmática, mucho de la consecuencia de nuestras acciones, de alguna manera. También es una carta que nos puede estar hablando de una señal que pudiera estar llegando en algún medio electrónico, una serie, algún mensaje, alguna cuestión de este tipo. Entonces presten atención a su alrededor porque pudiera estar por allí algún tipo de señal, algún tipo de cuestión que les resuene. Tenemos la siguiente carta que es la carta de el carro, el arcano de cáncer, una carta que nos habla del movimiento, del avanzar, del fluir. Sobre todo esta carta es mucho orientada hacia el fluir, hacia el equilibrio, a fluir a través del balance, a fluir a través de las emociones sobre todo. Y aquí ya tenemos dos arcanos muy fuertes. Entonces por un lado tenemos una cuestión karmática y por otro lado tenemos una cuestión que nos habla de al avanzar, ¿no? El carro nos habla mucho de avanzar, de dejar que las cosas sigan su curso y de alguna manera ir hacia adelante, hacia una etapa más evolucionada, una etapa mucho más balanceada, porque aquí tenemos estas esfinges que nos recuerdan un poco al yin y el yang. Eso nos habla mucho del equilibrio y al ser una carta tan lunar también nos habla un poco del inconsciente, nos habla un poco de todas esas emociones que están allí y que a veces no les prestamos tanta atención y no somos tan conscientes de ellas a pesar de que se encuentran ahí presentes. La siguiente carta es el 2 de espadas, una carta que nos habla de decisiones, de tomar decisiones o de no querer tomar las decisiones, puesto que el personaje aquí lo vemos con una venda en los ojos. Eso habla un poco de la necesidad de abrir la mente, la necesidad o el no querer más bien ver la realidad, no aceptar las situaciones que se están presentando y eso es una limitación eh, para tomar decisiones correctamente. Vemos aquí también muchas emociones involucradas a pesar de que es una carta de espadas, una carta que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver mucho con los pensamientos. La carta en sí misma también involucra mucho elemento de agua, ¿no? Vemos una especie de río o de océano detrás e incluso también tenemos una luna ahí, lo cual nos habla mucho también de los sentimientos, del inconsciente de nuevo, de las dudas, de los miedos, de la inseguridad. Esa inseguridad misma que no permite tomar esas decisiones y no permite ver esas opciones que se pudieran estar presentando. Entonces, si ustedes se encuentran en un momento debatiéndose entre el poder avanzar y el poder elegir una decisión o el poder elegir eso que necesitan, inclusive se encuentran en algún momento, digamos, de pesadez, eh, puesto que no están fluyendo correctamente, puesto que no están avanzando y eso de alguna manera les genera esta frustración. Vamos a sacar tres cartas más ahora para la otra persona, para su ex. Tenemos aquí Rey de Copas, lo cual nos puede estar hablando de un signo de agua fuertemente, algún Piscis, Cáncer, Escorpio. Ya teníamos Cáncer acá presente, muy fuerte de hecho. Y es una carta que nos habla también de emociones, de nuevo, hay muchos sentimientos. Esta persona tiene muchos sentimientos. La vemos
Algunas están como que en emociones tan desbordadas que apenas si las pueden controlar, y otras personas que tienen emociones muy muy fuertes pero las mantienen bajo control, apenas pueden mantenerlas bajo control. Hay muchos sentimientos, eso es innegable, pero vemos dos situaciones: personas que están al límite del control y personas que están luchando por controlar esas emociones. La carta también nos habla un poco del pasado, nos habla un poco de la intención de esta persona, de que sí se encuentra con cierto enganche del pasado, cierto enganche del ayer, ¿no? Como que se encuentra recordando, como que tiene esta conexión con el pasado, añoranza. Y de alguna manera esos son todos como que los sentimientos de alguna manera que no quiere experimentar. Miren, ahora tenemos un 3 de espadas aquí, ya nos está hablando de una historia donde hay terceras personas involucradas, donde hay posiblemente una traición, un engaño. Eh, Digo, la carta, la imagen habla por sí misma, ¿no? Entonces aquí ya nos está hablando de que hubo muchas cosas, hubo muchos sentimientos de dolor, de muchos pensamientos de traición, de engaño. Em, Tiene sentido porque tenemos la carta del juicio, ¿no? Entonces aquí hubo una traición, hubo un engaño, y de alguna manera las personas, los involucrados, ahora están recibiendo lo que merecen, recibiendo las consecuencias de sus actos. Y bueno, por eso es que se encuentran pues tan afectados porque aquí hay mucha afectación. O sea, tenemos mucho elemento de agua, muchos sentimientos, mucho dolor, mucho pesar. Mira, de nuevo, 8 de copas, mucha más agua. Esto nos habla también de sentimientos, del dolor, del alejarse con dolor, del alejarse casi casi como haciendo un esfuerzo inhumano por dejar sentimientos que fueron importantes. Y también tenemos otra vez el elemento de la luna, lo cual nos sigue hablando de las dudas, de las cuestiones inconscientes, de los miedos, de la incertidumbre, de incluso de altos y bajos, de momentos un poco impulsivos, emocionalmente hablando. Tenemos esta carta que nos habla mucho del pesar, de tomar una elección, o de dejar, más bien, de tomar esa elección, de dejar atrás todo eso que fue importante en su momento. Y es un pesar, es un dolor, es una aflicción muy, muy, muy grande, porque ahora pudiera ser que esta persona ahora se da cuenta de todo lo bueno, todo lo positivo, y sin embargo no le queda más opción que alejarse, no le queda más opción que decir adiós, porque ya no hay vuelta atrás. Las acciones que se hicieron, las acciones que se realizaron ya no se pueden deshacer, ya no se pueden borrar, y por lo tanto no pueden ser olvidadas, y eso tiene consecuencias, por supuesto. Vamos a sacar 3 cartas más como una especie de consejo para esta situación, para estos días. Y tenemos la primera carta, que es la Reina de Bastos. Una carta que es fuego, una carta que nos habla del conocimiento, incluso nos habla un poquito de la magia, de cuestiones esotéricas. Entonces aquí el consejo va más orientado a esa fuerza, a tener esa fuerza, a tener esta energía de plantarse en el presente. Porque la reina de alguna manera está plantada en el presente. Sí tiene un poco de enganche hacia el pasado, pero está más en el presente, está más centrada, está más orientada a estar en el presente. Los cuales no puede estar hablando precisamente de eso, de alguna manera no darle tanta fuerza, no darle tanta energía al ayer, sino centrarnos en el aquí y en el ahora, en lo que está sucediendo, y en cómo podemos de alguna manera avanzar en esta situación, e ir hacia adelante, lo cual ya nos lo comentaba la carta del carro, que nos habla precisamente de eso, de avanzar, de ir hacia adelante, de el evolucionar. Tenemos también la carta de la papisa, una carta que también es lunar, que también nos habla de las cuestiones del inconsciente, de los miedos, de las dudas. También nos habla mucho de la espiritualidad, del equilibrio precisamente, que ya lo teníamos muy presente. Y nos habla también del estudio. Puede ser un estudio orientado al ser, al sí mismo, puesto que es una carta que también nos recuerda mucho a la luna, nos recuerda mucho
al inconsciente. Entonces eso nos puede estar hablando de realizar un trabajo interno, un trabajo en nuestra persona. Lo que comentaba aquí, ¿no? Aquí ya nos está hablando del presente, o sea, hacer un trabajo en nosotros para entender el porqué de muchas cosas, el porqué de muchos sentimientos, el porqué de muchas acciones. Y quizá eso es lo que necesitamos para poder tomar esas decisiones que no podemos tomar, que de momento nos parecen imposibles y nos parecen muy limitantes y limitadas. La última carta es el 6 de espadas, una carta que también nos habla de dejar atrás los pensamientos, de dejar atrás todo eso que ya no sirve. Tenemos de nuevo elemento de agua, casi el 70% de la carta nos simboliza el agua. Entonces esto también nos habla mucho de los sentimientos, de los pensamientos, incluso cortar con cierta comunicación que ya no es necesaria, ya no nos aporta. Entonces aquí el consejo va muy orientado a eso, al trabajo personal, al estar más en el presente, a cortar con todo lo que ya no nos sirve, a cortar con todas las emociones que ya no son positivas para nosotros y de alguna manera avanzar y tomar las decisiones que necesitamos y que sean más positivas, que nos ayuden más en nuestro crecimiento personal y más en nuestras relaciones interpersonales. Bueno, eso sería todo, mis queridos amigos y amigas de Acuario. Una tirada sumamente interesante, lo he comentado en todos los demás signos. Han salido las tiradas muy orientadas hacia la evolución, hacia el crecimiento y hacia la reconexión de uno mismo. Es muy interesante como las cartas van diciendo el evocarse al sí mismo, a la persona. Bueno, recuerden que si el contenido de este canal es de su agrado, no duden en suscribirse, darle like, compartir y por supuesto comentar. Esto es Búho Tarot. Nos estamos viendo.